Hubo un tiempo en el que el manga y el anime eran un lugar completamente diferente. A finales de los años 70 y principios de los 80, las pantallas y las páginas de Japón estaban dominadas por héroes trágicos, gigantes de acero y guerreros hipermusculados de mandíbula cuadrada que resolvían todo con violencia brutal en mundos posapocalípticos. O en el otro extremo, por comedias absurdas llenas de chistes locales. Y en cuanto veo a una chica guapa y me apetece salir con ella... El entretenimiento era magnífico, sí, pero seguía una fórmula fija, densa y un tanto predecible. Pero entonces llegó Dragon Ball. Una historia sobre un niño con cola de mono que vive en un monte. Conoce a una chica obsesionada con unas bolas mágicas y acaba metido en una aventura para invocar a un dragón gigante que concede deseos. Y con esa idea aparentemente absurda, nació una de las obras más influyentes de la historia. Una historia que empezó como una comedia de aventuras y terminó haciendo que millones de niños de todo el mundo quisieran levantarse a las 5 de la mañana para ver a dos señores gritar mientras acumulaban energía. Aunque también creó una serie de subseres crinjosos, pero eso ya es otra historia. Pero para entender a Dragon Ball, primero hay que entender a su creador, Akira Toriyama. Y aquí empieza una de las ironías más grandes de la historia del manga. Toriyama no era precisamente alguien que pareciera destinado a crear una franquicia gigantesca. De hecho, tenía una personalidad bastante alejada del típico autor obsesionado con crear una obra épica. Era alguien al que le gustaba dibujar, hacer diseños curiosos, crear personajes raros y sobre todo hacer reír. Antes de Dragon Ball había creado Dr. Slump, una obra de humor completamente absurda, con robots, inventos imposibles, personajes exagerados y situaciones que parecían escritas por alguien que había desayunado demasiados dibujos animados de pequeño. Cuando Toriyama empezó Dragon Ball no tenía en mente crear una saga de cientos de capítulos. La idea inicial era mucho más sencilla, crear una aventura divertida y un homenaje a las historias clásicas de exploración. Y aquí entra una de las mayores influencias de la obra, Viaje al Oeste, una de las novelas más importantes de la literatura china. Una historia protagonizada por un personaje llamado Sun Wukong, el Rey Mono. Un personaje que tenía una cola de mono, una fuerza increíble, una personalidad rebelde y habilidades sobrenaturales. ¿Os suena a alguien? Sí, Toriyama básicamente cogió esa idea, la mezcló con humor japonés, artes marciales y un montón de imaginación. Y decidió que el resultado necesitaba también a un niño que no entendiera absolutamente nada sobre la civilización. Porque Goku no es una copia de Sun Wukong, es una reinterpretación. Mientras que el Rey Mono era un personaje orgulloso y desafiante, Goku es prácticamente lo contrario. No quiere demostrar que es superior, no quiere dominar a nadie y no quiere convertirse en una leyenda. Goku simplemente quiere saber si puede pelear contra alguien más fuerte y después comer algo. Y aquí viene algo importante. Cuando la gente piensa en Dragon Ball hoy, piensa en Super Saiyans, explosiones, batallas interminables, personajes capaces de destruir planetas, pero el primer Dragon Ball no era eso. Ni siquiera estaba cerca. El Dragon Ball original era una aventura, una comedia, una historia sobre conocer gente extraña y descubrir un mundo enorme. De hecho, si alguien que solo conoce Dragon Ball Z viera los primeros capítulos, probablemente pensaría: ¿dónde están las transformaciones? ¿Dónde están los enemigos que destruyen galaxias? Y la respuesta sería: no están. Porque al principio Toriyama no estaba interesado en crear dioses, estaba interesado en crear personajes. Pero para ver cómo se construye esto desde la base, hay que fijarse muy bien en el personaje principal. Alguien que, francamente, dinamita todas las expectativas de lo que debería ser un héroe. Pensad en ello, no hay una gran profecía que lo señale como elegido, ni un momento dramático de niño donde asuma una misión de vida. Si miramos a los héroes tradicionales, desde los vigilantes de los cómics occidentales hasta las leyendas orientales, casi siempre cargan con destinos gigantescos. Tienen que vengar a sus padres o soportar un peso moral ineludible. Y luego tenemos a Goku, cero ideologías complejas, pero interés en cambiar el orden mundial. Solo quiere vivir el día a día, comer, entrenar un poco y explorar.
Es un chaval que no es consciente de que está en medio de una epopeya y resulta fascinante porque es especial precisamente por no hacer el más mínimo esfuerzo por serlo. Y esto nos lleva al rasgo más espectacular del personaje en esta etapa, su inocencia. Una inocencia absoluta y a veces bastante peligrosa. Ojo, no es que sea tonto peleando, es que procesa la realidad de una forma radicalmente distinta. Donde cualquiera vería un enemigo aterrador, él ve una experiencia nueva súper estimulante. Para él, pelear no es un acto de odio ni de dominación, es pura comunicación. Es su forma de conocer a los demás y superarse a sí mismo. Claro, esto genera situaciones brillantemente absurdas. Al principio ni siquiera sabía diferenciar entre hombres y mujeres sin recurrir a unos curiosos golpecitos. O se pensaba que un coche era un monstruo al que tenía que cazar. Esa visión del mundo es su mayor encanto, aunque muchas veces acabe siendo un defecto que lo mete de lleno en peligros muy reales. Aquí entra en juego un choque de opuestos, que es el verdadero motor de la trama. Seamos sinceros, sin Bulma esta historia no existiría. Directamente el niño se habría quedado en su montaña comiendo peces gigantes y hablando con una bola inanimada para siempre. En un lado de la balanza tenemos la naturaleza salvaje pura, el instinto, la fuerza bruta. En el otro lado irrumpe ella, que es la civilización, la planificación, el intelecto y la última tecnología. Ella trae el radar, conoce la leyenda y lo saca de su aislamiento. ¿Y sabes qué es lo más divertido de todo? Su motivación. No se juega la vida por un sentido altruista de salvar a la humanidad. ¿Qué va? Se lanza a este mundo letal por el deseo maravillosamente egoísta y adolescente de pedirle a un dragón místico que le busque el novio perfecto. Es esta dinámica impredecible, frente al peligro inminente, lo que le da tanta vida al inicio de la aventura. En sus inicios, la franquicia funcionaba totalmente como una película de carretera. Aquí lo de menos era llegar rápido al destino o andar midiendo niveles de poder. La esencia era el viaje, moverse de un sitio extraño a otro para ver qué locura te esperaba a la vuelta de la esquina. Y es un mundo caóticamente maravilloso donde conviven cosas que no deberían pegar ni con cola. Tienes ciudades con tecnología futurista en medio de desiertos, animales antropomórficos en traje yendo a trabajar, artes marciales como algo del día a día, magia que simplemente existe porque sí, y como no, enormes dinosaurios paseando a sus anchas. Es el ejemplo perfecto de cómo aquí la imaginación manda, y la coherencia estricta, bueno, pasa alegremente a un segundo plano. 0. Ese es exactamente el número de veces que el creador se para a darnos una justificación científica o lógica de por qué hay un cerdo parlante como Oolong en este universo. Hablamos de un cerdo que cambia de forma y que usa sus increíbles poderes místicos no para conquistar el mundo, sino para intentar huir de peleas, ligar o gastar bromas pesadas. Incluso se transforma en un monstruo gigante solo para salir corriendo. Y entender esto es fundamental, aquí mandan el humor, la diversión y la fluidez de la historia. Nada de obsesionarse con justificar cada mínimo detalle del canon, como pasa en las ficciones modernas. Si es divertido, simplemente encaja. En este universo, el humor no es una simple broma metida con calzador para relajar tensiones. Es el mismísimo cemento del relato. Personajes que cualquier otra historia serían legendarios e intocables, aquí son excéntricos a más no poder. El maestro de artes marciales Muten Roshi resulta ser un anciano extravagante con decisiones muy cuestionables. O el gran bandido del desierto como Yamcha, cuyo talón de Aquiles, su mayor miedo en la vida, resulta que pasa a ser un ataque de pánico brutal si intenta cruzar siquiera una palabra con una mujer. Todo este tono ridículo los hace profundamente humanos, así que con este grupo de gente tan particular, la gran pregunta al final de esta aventura inicial es obvia. ¿Quién se esconde al final del camino? ¿Quién es la mente maestra, el gran genio del mal que mueve los hilos y que forzará a nuestros héroes a una batalla épica? Pues resulta que la gran amenaza es el emperador Pilaf, un tipo que brilla precisamente por ser un incompetente absoluto. Sus grandes planes para conquistar el mundo se parecen más a una reunión de empresa desastrosa donde todo el mundo mete la pata. No tiene fuerza sobrehumana, no da nada de miedo. Sus planes son como las trampas rebuscadas de los dibujos animados que siempre acaban mal. Y es que esos tropiezos y su torpeza encajan perfectamente,
es el villano ideal para un momento de la historia donde lo importante es la comedia. Toda esta evolución nos muestra de manera genial el arco filosófico que se esconde detrás de tanta risa. Queda clarísimo que buscar las bolas mágicas fue solo la excusa narrativa. El verdadero motor era ver cómo evolucionaba la conciencia del protagonista. Es una historia de madurez pura y dura, pero disfrazada de comedia absurda que se da en 3 etapas. Primero, salir de la montaña para explorar un mundo físico inmenso y peligroso. Segundo, aprender a relacionarse con personas que no tienen nada que ver con él, descubriendo el valor de la amistad. Y tercero, empezar a entender que hay límites, y que por muy fuerte que seas, siempre habrá algo o alguien de quien aprender. Las bolas mágicas solo fueron la chispa para que una mente inocente empezara a descubrir su lugar en el universo. Y esto nos deja una reflexión final. Esta base tan ligera, llena de camaradería, cerdos que hablan y villanos que parecen oficinistas patosos, es el cimiento perfecto para todo lo que viene después. Precisamente por ese ambiente alegre inicial, el drama, los sacrificios y la tensión de las etapas posteriores impactan con una fuerza brutal en el espectador. Una vez que te has encariñado con esta inocencia, el riesgo no deja de crecer exponencialmente. Ante el gran cambio de tono que le espera a la obra, la pregunta es obligada. ¿Cómo va a reaccionar este explorador entusiasta que al principio solo quería hacer sopa con una piedra cuando se dé cuenta de que el mundo real es implacable y tenga que convertirse en el defensor de todo el universo? Quedan un sinfín de torneos y rivales por analizar, pero nuestro viaje de hoy termina aquí. Ojalá este análisis haya aportado una perspectiva renovada sobre unas raíces narrativas tan maravillosamente absurdas como inolvidables.